¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos en vivo arrancando Desiguales por la televisión pública. ¿Qué dice Trujillo? Silencio de quirófano había, ¿no? Sí, claro, porque mirá, así está a esta hora el Hotel Libertador, el búnker de Javier Milei. También alguna que otra señal de televisión. ¿Por qué no? Alguna redacción. Operaciones a cielo abierto en este momento. Quirófanos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque está evidentemente en disputa la conformación del gabinete de Javier Milei. Y el modo de incidir o de intentar incidir para colocar un nombre entre las fuerzas políticas que van a conformar el gobierno, Libertad Avanza y el PRO, parece ser utilizar a viva luz, a cielo abierto, distintas técnicas de cirugía, prácticas quirúrgicas para tirar nombres y tratar de llegar primero a un puesto y que después sea difícil de volver atrás. Luli, es el momento, esto es lo que está en disputa en este momento a partir de la danza de nombres que fueron y vinieron en la conformación del gabinete de Javier Milei. Sí, la verdad es que hoy si uno dejaba el celular un rato, apagaba la tele, no escuchaba radio y un par de horas después lo volvía a agarrar o encender, no entendía nada. Me pasó, de hecho. De repente estaba en una reunión y me dijeron, che, Píparo no va más. ¿Pero de qué estamos hablando? Si fue un anuncio el día después de las elecciones. Es más, Píparo diciendo que se estaba reuniendo para hacer la transición en la ANSES. Que el lunes se encontraba con la titular de la ANSES, Fernanda Raberta. Bueno, no, parece que apareció otro nombre. ¿Quién va a economía? ¿Quién no va a economía? Bueno, hay una danza en este momento de nombres, de cargos, de renuncias. ¿Quién habla por quién? ¿Quién es el vocero de quién? Pablo Ibáñez tiene muchísima información, pero queremos solamente mostrarte un ejemplo de lo que fue el día de hoy, del mediodía a la tarde más que nada de hoy. Arrancamos por un tuit de Jonathan Viale, a modo vocero de la Libertad Avanza. Información exclusiva. Federico Sturzenegger sería ministro de Modernización de Javier Milei. Su función sería implementar el plan de reforma profunda del Estado. Esto pone, insisto, un periodista, Jonathan Viale. Vamos al que sigue, Pablito. Claro que frente a la sociedad y en la legitimidad que tienen determinados comunicadores, bueno, esto se da por cierto, digamos, ¿no? Pero miren, no es el único Jonathan Viale. En Claudio Saboya, confirmada Pato Bullrich como ministra de Seguridad. Bueno, cambió todo porque además esto significa enorme cantidad de cosas. En principio, la llegada de Mauricio Macri con mucha más fuerza a ministerios muy importantes, pero también la postergación de Victoria Villarruel respecto a los nombres propios que tenía para un ministerio clave en un gobierno que en seguridad le presta muchísima atención. Ahora, presten atención a este mensaje de Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo, ¿quién es Pablo Ibáñez dentro de la estructura de Libertad Avanza? Fernando Cerimedo es el hombre que inicialmente trabajó toda la campaña de redes de Javier Milei, después se sumó a la tarea de fiscalización, sobre todo la fiscalización informática y el armado de los fiscales territoriales para el día de la elección, y terminó convirtiéndose en un asesor, estratega, consultor de la mesa chica de Javier Milei. No forma parte del primer anillo que hoy está conformado por 2 o 3 personas que son Karina Milei, Santiago Caputo y Nicolás Pose. Bueno, ahora, pero es una figura de mucho claro, peso. Fernando Cerimedo, parte de la mesa chica de Javier Milei. Ni Jonathan Viale ni Saboya seguramente son parte, salvo que no nos hayamos enterado. Y miren lo que dice. No lo sabemos. No lo sabemos. Una vez más, es importante, o mesa chica de quién, una vez más, es importante remarcar que cualquier nombramiento o anuncio oficial solo lo hará el propio presidente electo, Javier Milei, o en su defecto, los comunicados de la oficina del presidente electo, Javier Milei. Que dicho sea de paso, oficina que hoy no publicó ningún tuit, al menos hasta ahora. Díganme si en estos últimos minutos... Al mediodía publicó, ¿no? ¿Hoy la oficina? Sí, hace 7 u 8 horas y eso es todo. ¿Que venía Donald Trump o cuál? Sí, lo de la charla con... Pero eso fue... Bueno, claro, pero fue tempranísimo. Digo, nada que tenga que ver con un cargo o una reunión. Solamente que Donald Trump va a visitar la Argentina para reunirse con Javier Milei. Todo esto está ocurriendo ahora. Si uno ahora pone futuro gabinete de Javier Milei, es un signo de pregunta. ¿Quién sigue? ¿Quién nunca siguió en realidad? Claro. ¿Quién nunca estuvo? ¿Quién nunca estuvo? Aunque su nombre siempre estuvo ahí dando vueltas. Y escuchen, si no, a Javier Milei anoche dando una entrevista,
Porque ustedes saben muy bien que habló siempre de Emilio Campo como el padre de la dolarización, el hombre que venía a cerrar el Banco Central. Y hoy la noticia era, si aparece Caputo en economía o Campo en el Banco Central, no. Pero escuchen lo que decía ya anoche Javier Milei. A mí me gusta mucho la propuesta que tiene Emilio. Es decir, ahora hay que ver si la situación de mercado permite instrumentar una solución como la que plantea Emilio, y si Emilio está dispuesto a instrumentar una operación que no sea la que él tenía planeada originalmente. O sea, todavía no está firme, entonces. Bueno, eso es decisión de Emilio. O sea, si las condiciones de mercado no están dadas como para que se instrumente la solución que él planea. Esto es un interrogante realmente muy importante. ¿Qué dice Javier Milei? Dice, bueno, Emilio Campo es el tipo que a mí me gusta. Este hombre. Sí, para llevar adelante las tareas en el Banco Central. Ahora, si la situación de mercado, si el contexto de variables económicas no están como para que él lleve adelante ese plan que él tiene, es decir, si él no se flexibiliza, si él no se adapta, y bueno, si no quiere estar, no estará. ¿Qué está diciendo Javier Milei? Que quizá no es solamente una cuestión de nombres propios. Se lo vamos a preguntar a Flor Barragán. Quizás lo que está en duda es el plan económico de Milei. Lo que se está revisando es el plan económico. Además de otra gran promesa que había hecho Javier Milei, que era que con lo mismo de siempre no se podían obtener resultados distintos. Bueno, Luis Toto Caputo, digamos, eso ya lo probamos, digamos, ¿no? No, e incluso pienso en Patricia Bullrich y pienso en esos nuevos votantes de Javier Milei que obtuvo en el balotaje. Esa gente sí está contenta. Porque el plan inicial, el voto de una primera vuelta, fue de Patricia Bullrich. Claro. Digo, lo que se está armando, pareciera, es para el que salió tercero en la elección general. No para el que lo votó diciendo, che, hermano, sí, sos distinto, sí, venís a romper todo y yo creo en vos con eso. Porque ese votante original de Javier Milei no votó a Patricia Bullrich, ni en las PASO, ni en la primera vuelta. Votó directo a Javier Milei. Eventualmente lo que queda claro es que a este momento no se puede dar por cierto ningún nombramiento. Quizá en un ratito lo hablamos con Néstor Espósito, Cunio Libarona. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo una reunión de alta gama con la Corte Suprema de Justicia. Pero hasta ahora, de la danza de nombres que se están mencionando, y hay mucho riesgo de que uno caiga preso de una operación que está intentando, a través de la discusión pública por los medios de comunicación, instalar nombres. Y el que llega primero se queda, o el costo que significaría bajar. Ahora vamos a charlar con Pablo Ibáñez con más detalle. Ahora, de lo que no hay ninguna duda, y todo el arco que ha ganado la elección, me refiero a la Libertad Avanza y luego la fusión con el PRO, es de que en el próximo tiempo la vamos a pasar muy mal. Y lo que está en discusión eventualmente es si se logra convencer al pueblo argentino o al 55% que acompañó efectivamente este modelo de que todo lo mal que le vamos a pasar es para bien. Ayer lo decíamos, ¿no? Aquella frase del menemismo. Estamos mal, pero vamos bien. Y si no, escuchen a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez también, uno de los asesores estrella de Javier Milei, una de las referencias, sobre todo, de lo que él considera fue el gobierno más exitoso que ha tenido la Argentina, que es el de Carlos Menem, que anoche decía esto. Que sufran. O sea que hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. está bien, hay que sufrir. Traducímelo al lenguaje del laburante que te está viendo ahora. ¿Cómo la va a sufrir? El laburante que me está viendo ahora tiene que reconocer o darse cuenta de que hay dos clases de laburantes, los vivos y los laburantes. Los que están en el sector público son ñoquis. Hay profesiones que son profesiones de ñoquis, no quiero ofender a nadie. Hay profesiones que no sirven. Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Ay, qué olor a viejo dinosaurio. Yo no sé por dónde arrancar, francamente. No me preocupa la edad que tenga Carlos Rodríguez. Me preocupa lo que piensa. No, me preocupa es un dinosaurio. Me preocupa lo que piensa. Yo no sé si arrancar por lo de las profesiones que no sirven o profesiones de ñoquis. No sé si arrancar porque esto es una guerra.
con lo que significa el riesgo en el que estamos de una violencia horizontal muy, pero muy peligrosa, o arrancar por la certeza de que tenemos que sufrir, porque hay que sufrir. Insisto, la pelea simbólica en este momento, la pelea por la narrativa, por el relato, tiene que ver con tratar de bancarse la que venga, no porque el plan sea malo, sino porque, bueno, lo otro hubiera sido peor, incomprobable, y eventualmente hay que saber llorar para después poder estar un poco mejor, ¿no? Hola Néstor, hola Flor, ¿Cómo le hola va? Pablo, Buenas nuevamente. noches. A ver, ¿cómo llamarías a esto? Pienso, ¿viste el término comida fusión? Estamos hablando ahora de gabinete fusión, por un lado. Sí, para mí es una interna a cielo abierto, crudísima, por una configuración. Me parece que en estas horas se está definiendo el nivel de autoridad con el que termina asumiendo Javier Milei. Creo A que ver. está en un momento de muchísima conflictividad, porque estamos ante dos hipótesis. Yo las ¿Se planteo. está discutiendo la autoridad de Milei en este Yo momento? creo que se está definiendo la autoridad con la que asume, no necesariamente la autoridad que va a tener. ¿Por qué? Porque el panorama hoy es el siguiente. O Javier Milei negoció con Mauricio Macri la incorporación de dos figuras como Luis Toto Caputo y Patricia Bullrich, ¿sí? Y hubo una negociación entre las partes y Javier Milei acepta que Mauricio Macri sea un socio necesario dentro de su gobierno, o Javier Milei negoció en acuerdos bilaterales con Caputo y con Patricia Bullrich que se incorporen a su gobierno, lo cual sería una decisión de Milei de salir a buscar actores, tratar de quedarse o generar alguna tensión interna en el PRO o en el macrismo para construir su propia conducción. En el medio, Pablo, déjame preguntar porque me hace en el ruido. medio hay grises, pará. En el medio hay grises, no necesariamente es una cosa o la otra. ¿Qué es lo que te dicen en el PRO? Que Mauricio Macri no puso esos nombres y otros te dicen que Milei los pidió y Macri los validó. Y ¿Pero ya otros, está confirmado esos nombres? a mí me confirman a Patricia Bullrich, me la confirman a Patricia Bullrich y me lo confirman a Caputo. Y me lo confirman de la Libertad Avanza. Caputo en economía, Del Bullrich en espacio de la mesa chica de la Libertad Avanza, me están confirmando esos dos nombres. A mí oficialmente, digamos, uno como periodista cuando se dan este tipo de noticias, ¿por quién vas? O por la gente de los voceros de la Libertad Avanza. Esos a mí por lo menos no te lo confirmaban hoy. O vas por la fuente principal. Bueno, Ya, Toto sos vos, Caputo. claro. ¿Sos vos o no sos Sí. vos? Él hoy decía que no. Eso es lo oficial. Después tenés todo lo que está pasando en Twitter, que tenés, por ejemplo, a Juan Napoli, que es una persona que de hecho va a asumir como diputado de la Libertad Avanza, ya tuiteándolo. Tenés a Javier Milei poniéndole like, poniéndole me gusta a ese tipo de mensajes. Tenés a un economista muy cercano también de Juntos por el Cambio como Miguel Brown. Milei se lo felicitando. confirmó al menos A a un Marcelo a un Bonelli. periodista con el que yo hablé, Milei se lo confirmó. Y Santiago Caputo también lo confirmó, Pero esperá, no a mí hagamos individualmente. la pregunta de Néstor, pero vos tenés a quien está en la mesa chica Sí. de Javier Milei A diciendo, mí me "Che, confirma hace un rato a Bullrich que efectivamente era así. ayer había confirmado otros nombres también, incluso por propio Javier Milei, pero más allá Como de Pic eso, Baron Lancés. Sí. más allá de eso, vos tenés a alguien de la mesa chica de la Libertad de Avanza que te dice, che, lo único que vale es lo que diga públicamente Milei o lo que salga en la oficina del presidente Sí. electo. Para mí, Ministerio de Ahorro Postal, pero no importa. Sí. Y eso no ocurre. Entonces, acá tenés dos cosas. El valor de la primicia o el sentido de la primicia, cuando en realidad lo que hay que hacer es esperar la definición y eventualmente después sacar análisis. Está bien. O los nombramientos o tratar de lanzar nombres al aire es parte de la operación. Yo lo que digo es que estamos en una interna a cielo abierto y en carne viva porque justamente todo eso también juega. Todo eso también juega. Es decir, O sea, todo en es verdad. no, digamos, hay verdades parciales y verdades confirmadas en off que tienen un volumen mayor. Si estamos en medio de una negociación, que es lo que yo quiero exponer como planteo general, si lo que todavía no se terminó de resolver, cuál es la relación entre Mauricio Macri Claro. y Javier Milei, todo eso puede estar todavía en el aire, sí. porque Javier Milei tiene pendiente, según lo ha pedido expresamente y lo ha explicitado, a mí por lo menos me lo dicen dos dirigentes del macrismo, que necesita una conversación personal con Javier Milei para saber cuál va a ser la relación de ellos y cuál va a ser la participación del PRO en el gobierno de la Libertad ¿Quién? Avanza. ¿Quién? Macri ¿Ya está tuvieron? pidiendo...
Estuvieron el lunes y no se avanzó en esa conversación, por lo menos de manera profunda y esquemática como quería Mauricio Macri, y esa conversación está, según yo tengo entendido, pendiente en la profundidad, porque una cosa es ser cogobierno, otra cosa es ser socio, otra cosa es ser aliado legislativo, otra cosa es ser oposición dadora de gobernabilidad, que son categorías parecidas pero no de un son mismo iguales. rol. Y entonces ahí sí empieza a jugar esto. Por ejemplo, Reidel es una persona que hace 15 años conoce a Javier Milei. Demian Reidel que Suena para el otra Banco vez Central. suena a Banco Central. Claro. 15 años me dicen a mí que conoce a Javier Milei y que tiene una relación directa. Fue vice de Sturzenegger en el Banco Central. Sturzenegger está trabajando en el proyecto de reforma del Estado. Le dicen que Federico Sturzenegger es una especie del Dromi que fue para Carlos Menem, Roberto Dromi para Carlos Menem. Sturzenegger es el que arma esto que después tendría formato de ley ómnibus para una gran reforma del Estado. El que maneje la motosierra, digamos. Que se ejecutaría, y ahí también hay otro rasgo interesante, a través de el superministerio de Ferraro, no a través de Economía. Entonces, también hay algunos rasgos que, indistintamente que sean los nombres, se va configurando un esquema de funcionamiento donde quizá más que pensar un ministro de Economía en el sentido convencional, un ministro de Economía al estilo Massa o al estilo Guzmán, estaríamos pensando en un ministro de Economía más en el sentido de secretario de Finanzas, como fue en su momento Toto Caputo. Y la otra cosa que te sumo, perdón. Vamos a la hipótesis de que Caputo está confirmado. Caputo y la salida de Ocampo puede significar el fin de la dolarización. También hay un plano que yo creo que es muy proyectivo, pero hay que ponerlo sobre la mesa, que es todo gobierno que surge en una crisis y que va camino a una crisis más profunda, imagina una primera etapa de fusibles. Entonces, este primer gabinete puede ser un gabinete de fusibles y puede ser que en otro contexto, si le funciona bien el esquema que quiere Javier Milei, retome la dolarización en otro contexto, teniendo en cuenta que hoy es inviable aplicar un esquema de dolarización. Néstor. ¿Por qué suponer que esto es parte de una interna, de una disputa, de una puja? ¿Por qué no suponer que... ¿Por qué creer que Milei agarró el tablero, encontró 2 casilleros vacíos, dijo, seguridad lo tengo vacío, ¿a quién puedo ir a buscar? Y fue voluntariamente, sin conocimiento de Macri, a llamar a Patricia Bullrich, ¿a vos te interesaría? ¿Por qué suponer eso? Y no suponer que lo que estamos viendo es la concreción de un acuerdo de gobierno previo a las elecciones que ahora tiene un formato claro. Ahora, con las elecciones ganadas, ahora se reparten el poder los que contribuyeron entre sí a ganar las elecciones y ahora reparten como si fueran compartimentos estancos los pedazos de poder que todos tienen para repartir. Por eso yo decía que estamos ante dos variables. Puede formar parte de una negociación o puede formar parte o de un acuerdo global o de una negociación. Yo no lo que hablo creo... de una cosa ni la otra, hablo de un acuerdo. Sí, no, pero yo hablo de un acuerdo. Un acuerdo de negociación, que ese acuerdo también tiene un formato de negociación. Sí, y en todo caso es de prolijo. No, perdón, y en todo caso es de prolijo. Ahí está el dato. Si hay un acuerdo, si hay 2 patas, y si es un gobierno fusión, y si hay una futura alianza que sería la Libertad Avanza por el PRO, no sé, pongan el nombre que quieran, al menos de entrada está siendo un poco desprolijo. Como lo fue, dicho sea de paso, toda la campaña de la Libertad Avanza. Con una diputada que decía una cosa, salían a decir, no, eso es un montón, ella no representa a nadie. Con Milei diciendo, me gustaría fulano, pero en realidad va sultano. Y ayer Nico diciendo, bueno, cada nombre que propuso Macri salió al instante Milei a decir, en ese lugar a fulano. Claro. Como pasó en el Banco Central, como pasó en el Ministerio de Infraestructura. En Justicia. Como pasó Eso en iría Justicia. en contra de la teoría de Néstor, hasta donde No, entiendo. o es un acuerdo, pero con una desprolijidad y una improvisación. Pero deja expuesta a mucha gente que se hizo los rulos y que finalmente Sin no duda. se dio la foto. No, Sin pero duda. hay un dato de fondo que yo creo que también tiene que ver con eso. Puede ser un acuerdo, todo acuerdo es trabajoso. También Alberto Fernández y Cristina Fernández tuvieron un acuerdo. Sí, claro. Y todo acuerdo es trabajoso porque tenés que resolver el esquema y tenés que funcionar. Y también yo creo que ahí está la clave final sobre la autoridad de Javier Milei.
Javier Milei quiere llegar al gobierno diciendo mi socio es Mauricio Macri, tiene Doble un comando. cuarto del gobierno y tiene 2 áreas sumamente importantes como son economía y seguridad porque las puso Macri. Yo el acuerdo le di economía y seguridad a Macri. Cuando viene diciendo que era un acuerdo incondicional. Entonces, Solamente apoyo. yo lo que creo, por eso hice como los 2 planos, o el acuerdo o una negociación, hablando de los casos, o era un acuerdo global o negociaciones bilaterales. Siempre hay grises en el medio porque todo está cruzado. Pero de ahí va a emerger la constitución de la autoridad de Javier Milei, es decir, llego como parte de una alianza, y cierro con esto, sabiendo que no es un aliado cualquiera Mauricio Mauricio Macri. Macri. ¿Puedo agregar No, un claro que elemento no. y la suma Flor? Puede ser todo esto y, o puede ser todo esto o. ¿Se está discutiendo el plan económico? Porque no son perfiles similares. Lo que escuchamos recién de Javier Milei para mí es elocuente, para mí es confesión. Javier Milei dice, bueno, si Ocampo se acomoda a las variables de mercado y no sé qué, bueno, si él quiere sí, pero lo veo medio dogmático. Pasó Milei, te dijo dogmático, no importa. Sí. Pero quizás se está discutiendo también el plan económico, Flor, ¿Vos ¿o decís no? que hay un renunciamiento a la política de dolarización? Ya la boleteó, Sí. ya la boleteó A la ver, dolarización. ¿Cómo? Ya la boleteó la dolarización. Por eso yo decía hoy ¿En qué momento? que en Bueno, la no primera está dicho etapa, eso oficialmente. en la primera etapa la boleteó la dolarización. Se dijo que era a una segunda etapa. Por eso yo fui al caso, perdón, Flor, Sí. que tranquilamente Milei puede estar pensando que hay una primera etapa que tiene que ver con eso sin el esquema dolarizador para ver si después puede retomar la idea de dolarización en otro proceso. Ahora, sin Ocampo y con Toto Caputo, da la idea que la dolarización no es el plan A. ¿Y entonces cuál es? Sí, porque de hecho muchos de los economistas de Juntos por el Cambio que rápidamente salieron a apoyar a Milei cuando fue el balotaje, recordemos que mucha gente de Juntos por el Cambio nunca se jugó por Milei, sí los economistas que lo hicieron rápidamente siempre dijeron, hay que ir con Milei, Massa no, pero dolarización no. Era la postura pública de economistas, por ejemplo, Lucas Liach. Lo cierto es que si uno dice, ¿qué piensa Toto Caputo de todo esto? Sí. Tenés que ir a... Toto Caputo tiene una consultora que se llama Anker y uno si ve sus últimos informes, concretamente lo que dice el informe de Caputo en Anker es que ellos descartan una dolarización a cualquier precio. Esa es la consultora de... Esa de es la Toto Caputo. consultora, dice, Luis Toto dice, Caputo. Anker, sí. concretamente, creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para la dinámica del mercado. Descartamos un escenario de dolarización a cualquier Sí. precio. Miren el tweet de Diego Giacomini. Diego Giacomini es el íntimo amigo de Javier Milei. De hecho, incursionan juntos. Ex. Es verdad, ex íntimo amigo. Pero incursionan Con él juntos. arrancó la aventura, digamos. Sí, no, y aparte comienzan juntos a debatir o meterse en política, Sí. etcétera. Y tuiteó hace un ratito, sé muy bien que Milei siempre despreció a Caputo porque no sabe nada de economía y solo sabe colocar deuda, endeudar a los ciudadanos y ganar plata con la timba. O la política cambia mucho a las personas o el leoncito sucumbe ante la imposición del gato Mauricio Macri. Este tuit está directamente relacionado cuando uno pone Milei Caputo en Google y le aparecen un montón de videos de Javier Milei cuando Caputo era funcionario y cuando Caputo dejó de ser funcionario, destrozándolo. Y siempre destacando a Sturzenegger. O sea, criticando con mucha dureza la política macrista, pero diciendo, ojo que Sturzenegger sí, Sí. a él lo rescato. Bueno, porque de hecho, ¿quién fue Luis Toto Caputo en el gobierno de Cambiemos? Era justamente el secretario de Finanzas y era la persona, él tiene una trayectoria muy extensa en el sector financiero, estuvo en el JP Morgan, en el Deutsche Bank, fue la persona que se encargó del financiamiento externo y que, digamos, si uno ve solo el financiamiento externo, fue muy exitoso. Argentina fue uno de los países que más se endeudó en esos años. ¿Exitoso para quién? Claro, por eso. Exitoso en materia de querías deuda, estaba. Sí. Consiguieron, de hecho, 2016, 2017, y cuentan que fue en el 2018, antes de que arrancara la corrida y antes de que arrancara esta crisis de la que hace muchos años no salimos, a Toto Caputo le cerraron la puerta en la cara en los mercados internacionales. Pero Era el Toto de la Caputo, Champions League, según Marcos Peña, ¿no? el Messi, Jugaba en la Champions. el Messi. Pero El Messi de las finanzas. según Macri. ¿Quién, Toto Caputo es el que nos lleva al FMI? Él era el secretario de Finanzas y después él cuentan que él fue una de las personas que le sugirió a Macri esa idea, pero después él se va de la Secretaría de Finanzas y estuvo como presidente del Banco Central. Y como presidente del Banco Central, esto es un dato curioso, él se pelea con el Fondo Monetario Internacional. Así que sí también... ¿Por qué? Porque él quería intervenir como presidente del Banco Central en el dólar para que no tenga esos saltos. Claro. Recordemos que por ahí... Pecado.
pecado mortal para el liberalismo. Claro. El Banco Central tiene que ser autónomo e independiente. Quería intervenir con reservas y el Fondo Monetario le decía, che, todo bien, te di el préstamo más grande de la historia, pero no lo dilapides. Sí. Y hubo una pelea muy fuerte, termina yéndose Caputo. Lo cierto es que, ¿por qué lo critican tanto los duros de la Libertad Avanza? Justamente por esto, por el endeudamiento tan fuerte, y cuando hablamos de quienes lo critican, tenés desde Carlos Rodríguez, que lo veíamos recién, pero bueno, también todo el sector más cercano, Diego Giacomini lo veíamos recién, fue muy crítico del endeudamiento de la gestión de Cambiemos, que no vino acompañado con lo Sí. que cree la Libertad Avanza, que es de un A ver. Quiero decir recorte. solo a los fines que Milei criticaba durísimamente a Mauricio Macri y hace muy claro. poco tiempo criticaba durísimamente a Patricia Bullrich. Es decir, No estaría eso siendo no un es inconveniente. claro, no creo que inhabilite lo que ha dicho Milei del viernes para atrás Está bien. a lo que vino Pero a ver, después. pongo arriba de la mesa interrogantes. Siempre es interesante la pregunta más allá de la pretendida respuesta. Punto 1, dice Pablo Ibáñez. ¿Se está jugando la autoridad de Milei respecto de su acuerdo con Macri? Suma Néstor Espósito. Bueno, por ahí es el modo en que están efectivamente acordando después de haber obtenido la elección. Siguiente pregunta. ¿Hay una discusión del plan económico? ¿Y quién lo vaya a ver adelante? ¿Es el plan de Milei con el que ganó? ¿Con la gente de Milei, que no era lo mismo de siempre? Y ahora viene la casta a decirle cómo es la cosa. Y yo agrego un elemento más, que es el modo de ser de Milei. Porque Milei no tiene la experiencia que tiene la casta en reacomodarse y se van acomodando los melones y va, y no tiene una crisis de identidad. Milei es el que se vanagloria de que siempre dice lo que piensa y hace lo que piensa y nadie lo conmueve. ¿Eso cuánto juega en la manera de mirarse al espejo de Javier Milei y en relacionarse con los demás? Es un tema, porque cada vez que alguien lo quiere corregir a Milei públicamente, bueno, pasan las cosas que pasan, ¿no? No hay plata, y si no, bueno, gastá. Bueno, también puede ser que esté transitando Javier Milei el generalmente inevitable por proceso de baglinización de cualquier Pero espera, Pero Milei no que es empieza a eso. tener. Pero, Y Milei no no sabes, es eso. bueno, no sabes si es eso. ¿O él se lo está preguntando? No, bueno, tampoco sabemos No, eso, porque honestamente- también es cierto que decía una cosa de Biden y dijo otra cosa, decía una cosa de De Xi Xi Jinping, lo y dijo agradeció otra ayer. cosa. Digo, Del Papa alguna dijo cosita. el Papa también, dijo primero una cosa del aguinaldo, después dijo otra cosa. Entonces, también es cierto. Yo creo que todavía, y esto por ahí es una mirada casi inocente sobre el personaje, porque hay un dato que yo repito y que todo el mundo que lo conoce a Milei lo confirma, que Milei no soporta las refutaciones, las objeciones Sí. que le digan eso no se puede hacer o eso no es así. Cosa que también lo ha demostrado en las declaraciones Entrevistas, periodísticas y qué sé yo. Ahora, evidentemente Milei está en una especie de transición y uno debe entender que en esa transición algunas cosas se está aprendiendo y otras cosas está Pero te aceptando. sumo algo que es importante para Pero mí. si insisto, enterró Pablo. si enterró la dolarización. Sí. Bueno, hay que ver cómo le explica, pero para mí, de verdad está en juego cuánto logra legitimar el gobierno de Javier Milei lo que va a sufrir la población durante los próximos meses. Sí. Si un activo muy preciado de Milei era su manera de ser tan distinta a la casta, que es inconmovible respecto de las negociaciones y los reacomodamientos, bueno, cuánto orada la posibilidad de que se lo siga viendo como el que efectivamente te llevó. como el outsider que Yo- te lleva. Bueno, pero Bueno. una cosa es llegar Después- así y otra es gobernar este Después, país. sí. Y después hay resultados. O sea, por más que Después la hay gente le resultados. haya gustado el outsider, tiene que gobernar Argentina. Claro. Sí, Y pero si después una hay- buena parte de la sociedad argentina cree efectivamente que hay que bancarse, pasarla muy pero muy mal, porque eso puede llevar a mejor puerto, bueno, es una situación muy distinta a que haya una mirada de desconfianza respecto de a quién le diste el voto. Sí. Sí, yo creo que estamos ante una gran incertidumbre, ¿no? Insisto, hace 96 horas que Milei es presidente electo y está transitando un proceso de ser futuro presidente. No hago una observación pasiva ni amable. Digo que evidentemente ha mostrado algunas cuestiones que tienen que ver con esa adaptación rápidamente a lo que es el concepto del Sí, ejercicio pero de no poder. es una situación normal, Pablo, no es una Claro, transición ya igual. lo sé que no es una situación Es normal. un experimento esto. Es un experimento y lo de hoy demostró, digamos, también el nivel de experimento y de tensión y de incertidumbre que hay en torno a Milei y en la conformación de su gobierno. Después, lo que yo digo
que después empieza a jugar otro elemento que tiene que ver con los resultados. Tiene que ver con los resultados. Si no siendo el candidato, no siendo el mismo personaje que era como candidato, Milei lograse algún resultado, lo que juega es el resultado. ¿Quieren ver a Mauricio Macri cuando cerraba la campaña de Patricia Bullrich? Gran intervención de Mauricio Macri, que hoy, si estamos con la tesis que venimos sosteniendo de cómo se conformó el gobierno, es una grandísima declaración de Mauricio Macri. Freud se hace un banquete, mira. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Fácilmente infiltrable. Mira que había cosas para decir a Libertad Avanza en campaña, ¿eh? Pero Mira que había... ya lo conocíamos esto. Verlo Pero ahora en no. este contexto. ¿Podemos verlo de vuelta? Es increíble. ¿Podemos verlo de vuelta, por favor? Porque digo, mirá que tenías para hacer un papiro. La Libertad Avanza es esto. Estaba Pero tratando Macri de dice convencer. Poco madura, fácilmente infiltrable. Mira. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable. No, bueno, por eso digo, hoy tuve algunas conversaciones con algunos colegas que discutíamos un poco eso. También no es tan descabellado pensar que Milei también juega. ¿Qué quiere? A ver, explícate. Claro, que Milei, porque nosotros suponemos que acá el único genio, y quizá el proceso pueda confirmar que Macri fue un genio porque se bajó, lo liquidó a Larreta, perdió la elección, se subió al ganador y estuvo festejando el día 19 de noviembre y ahora va a formar parte de un gobierno que no ayudó a construir, pero que ayudó a ganar, o tampoco sabemos si ayudó a ganar. También yo soy de la tesis que el voto de Juntos por el Cambio que fue a Milei iba a ir de todas maneras, ¿Vos esté o no crees esté que mal. sí? Yo creo que sí. De todas ¿No maneras. crees que ayudó? Yo creo que ayudó. Ayudó, consolidó, pero de todas maneras iba a terminar yendo ahí porque la tendencia era un voto muy ideológico, iba a terminar yendo ahí. Es contrafáctico, Sí, claro, pero puedo obvio. pensar eso, digo, subirse, hacer un movimiento preventivo de algo que iba a ¿Por qué no terminar. lo avisaste antes? Ahora, Hubiéramos pagado las vacaciones. ¿No? ahora, lo que sí yo digo, nosotros estamos dándole a Javier Milei un disvalor, también hipotético, de que no juega, de que no tiene inteligencia política, de que él también en su momento, si repasamos un poquito, él tuvo para mí, dos movimientos políticos interesantes, que fue la noche del 22 de octubre, ir a buscar el voto anti-K, y 24 horas después cerrar un acuerdo con Mauricio Macri. Sí. Y fue un activo de una decisión política para alguien que consideramos absolutamente cerril e incapacidad de hacer acuerdos políticos con la misma persona a la que le había dicho que era montonera. Nadie dice 10 que días no tenga atrás. inteligencia política. Yo no estoy diciendo que no tenga inteligencia política. Yo estoy diciendo... que Inteligencia tiene táctica, si querés. Bueno, está bien. Alguien que fuere. lo conoce me dice, no sé si es inteligente, pero es intuitivo. Y también hay intuición en ese movimiento. Está bien, no discutiría eso. Lo que digo es, la otra característica de Milei es la que hay que poner en juego. Cómo él se mira al espejo, dejando de ser quien prometió ser para captar esa cantidad de votos. Esa es mi Sí. duda. Veremos, después lo sabremos. Sí, Había claro. dicho que decía. Flor, contame los integrantes de Schiaretti que arrancan a aparecer como integrantes del gabinete de Javier Milei. Sí, eso quería contar. En materia de definiciones, algo que me contaban interesante, por estas horas se están dando todas las reuniones de traspaso. En general, cuando se dan estas reuniones, va el funcionario que va a quedar. En 2 reuniones sorprendió a los actuales funcionarios del gobierno del Frente de Todos que se sentaba la persona que venía por la Libertad Avanza y el primero que decía es, yo no estoy confirmado. Pasó en 2 reuniones. Por un lado, ayer, el Vasco de Mendiguren con Federico Vejero, el ex General Motors, que dijo, yo no estoy confirmado para secretaria de... Pero vengo a ver qué onda. Vengo a ver qué Pero onda. me mandan. Claro. Hoy lo ¿Y mismo. quién los manda? Son parte de la Libertad Avanza. Ah. Pero, digamos, no estoy Manda confirmado en el Pose. cargo. Lo manda Pose. Nicolás Pose, el que Más ordenó allá del el tema de la grotesco de lo transición. general, alguien tiene que ir a tantear Por supuesto. situaciones. ¿no? Bueno, y lo mismo pasó hoy en una reunión muy importante que se dio en el Ministerio de Economía, que fue Gustavo Ferraro, quien va a ser un superministerio, porque va a ser ministro de Infraestructura, y debajo de él, en la foto estamos viendo todos los distintos secretarios que podrían estar con él, pero ahora vamos a hablar
de quién estamos marcando, pero lo cierto es que una de las personas que se sienta en esa mesa, que es Sergio Arbeleche, que suena para secretario de Minería, dijo lo mismo en la mesa. Dijo, yo no sé si voy a ser el secretario de Minería. Pero vine. Sí. Arbeleche le dicen el hombre Barrick. Porque como abogado, ¿Por qué será? ese fue abogado es el abogado de la Barrick Gold. No le cuentes ahora esto, porque Bueno. se va a poner mal. O sea, otra vez los CEOs a manejar, ¿A quién, los lobos a manejar el gallinero, digamos, ¿no? ¿A quién estamos Esto marcando? ya pasó, Néstor, ¿no? Es el mismo esquema de gobierno. Von Heiborn Sí, con claro. él. Sí, claro. Es el mismo esquema de gobierno poniendo sobre pretexto de que son los que más saben porque transitaron la actividad desde el sector privado, poniéndolos a manejar la cosa pública. Y poniendo a los privados a manejar la cosa pública, lo que termina haciendo es que favorecen a los privados, no al público. Claro. Bueno, lo cierto es que en esta reunión también empezamos a conocer nuevos nombres que no conocíamos, porque quienes vemos allí sentados es, por un lado, Gustavo Ferraro, que va a ser, lo confirmó Milei, ministro de Infraestructura, un superministerio. Vemos también en esa mesa a Eduardo ¿Pero Rodríguez. ese hombre quién es? El Ese del hombre que redondel. marcamos es Franco Mojeta. Este te digo que es el que más sorprendió de la reunión. Pues, ¿este quién es? Lo googleaban en el Ministerio de Economía. Me suena. Es el actual secretario de Transporte de Córdoba. Ajá. Hombre de Schiaretti. Y lo cierto es que es una persona que estuvo enfrentada al gobierno nacional por el tema subsidios al transporte. Desde Córdoba reclamaban justamente la diferencia que hay en el AMBA versus el interior del país, pero es una persona que desde Córdoba está a favor de ciertos subsidios al transporte. Por ejemplo, dice, no, los jubilados deberían pagar menos, así que hay algunas diferencias. Yo pregunté a amigos en Córdoba cómo es el transporte allá. Me dijeron un desastre. Digo, al menos los cordobeses no estaban muy contentos Sí, es más con caro la que acá. gestión. Es más caro que acá, además. Claro. Esa A ver, es la particularidad que tiene Entonces, con los subsidios. tenemos a José Barrick, a Pepe Techín y a Miguel Corporación América. ¿Qué puede salir mal en todo esto? No sé, ¿No? Caruso, hay que ver. Hay que ver. Ya vimos. Hay que ver. Dicen que son lo nuevo. Y varias veces ya lo Dicen que vimos. son lo nuevo, Caruso. Sí, hablando de los cordobeses también Elegí creer, elegí Es creer. capítulo 3, Néstor, saga, ¿no? La tercera. Capítulo de los- 13 en los últimos 40 años. Si, No, perdón. si te vas más para de atrás, la dictadura es el 4. con la dictadura es el 4, pero si te vas más para atrás, a lo largo de la historia se ha repetido infinidad de oportunidades. Hablando de los cordobeses, se habla también del ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, como eventual titular de ANSES. Sí, que ahí donde fuera iba a ir. Píparo, ¿qué pasó? Y ahí también hablaban de que Píparo había llegado a esa negociación con una mediación en la que había intervenido Mauricio Macri y que por una cuestión de una decisión interna, Milei decidió darle otro destino que no se sabe cuál es. Qué tranquilo que debe estar todo en el Hotel Libertador, ¿no? por eso Qué suspendió bien su que te cae viaje. la comida en esas reuniones, ¿no? Por eso suspendió su viaje Claro, y si hubiera Javier Estados Milei, Unidos porque y era Israel. el momento de máxima tensión. Y yo insisto con esto, ¿no? Yo insisto con esto, sé que puede ser muy, muy recurrente, pero estos son los momentos donde se templa la autoridad del dirigente y donde el resultado, sea cual fuere, necesita que alguien lo cuente. Claro. Porque si va a terminar Totó Caputo y Patricia Burri en el gabinete, va a terminar claro diciendo Milei, yo los convoqué y ellos vinieron porque yo los convoqué, y Macri dirá, yo los puse o no los puse. Hasta ahora a mí me dicen que Macri no los puso, sino que lo validó. Por Sí. eso digo que hay una zona gris. Sí. Bien. Porque va a estar la sombra de la conducción Bueno, Doble comando. bifásica, el doble comando, un hombre atrás, otro en el otro espacio. Gobierno fusión, veremos cómo sale Gobierno una vez fusión más. me gusta, que parece cocina ¿Viste? fusión. Por eso. Ponelo en tu próxima nota, Ibáñez, Dale, por lo voy a favor. usar. Nos vamos al Vamos link. con el invitado. Bueno, está Fernando Sabor escuchando, porque él tiene, claro, representa almacenero de la provincia de Buenos Aires y también del país, Fernando. Está escuchando en medio de todo esto. Pasaron los supermercados y dijeron, che, se están yendo al demonio con las remarcaciones. ¿Cómo anda? Bien, digamos que el día lunes, Pablo, bueno, fue un día de medio trabajo, ¿cierto? Porque era feriado, Sí. así que evidentemente todos trabajamos mediodía, creo, la mayoría, y o sea, no es un día de compra de mayorista. Ujú. Pero la semana anterior ya veíamos mayoristas con muy poca mercadería, ¿cierto? Faltantes importantes. Entonces, bueno, lo que pedimos a través de los WhatsApp de los colegas es que precio que vean que está desubicado, saquen una foto y la envíen, como para un poco recopilar todo esto. Obviamente yo también, sabés que tengo mi comercio, así que a las 9 de la mañana del sábado, del martes, con otro colega hicimos, es una forma de decir, recorrimos 3 mayoristas.
3 mayoristas de los más importantes. Y digamos que no solo fuimos a ver precios, fuimos a comprar mercadería porque teníamos que reponer. Claro. No pudimos reponer nada, salimos literalmente corriendo del mayorista. Más de un 25% en todo lo que es alimentos. Más de un 25%. Ejemplo, el tema azúcar, que pagábamos 900 pesos, 1100. Ahí tenés un 32%. Un aceite de girasol que nosotros vendíamos en 550 pesos, 800 pesos de costo. ¿Y por qué? No, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Yo creo que en el medio de todo esto hay una tremenda especulación. Claro, Porque- las empresas productoras, a lo que dice Luli, dirían, ¿por qué no? Si del otro lado hay un gobierno saliendo que no tiene fuerza política para validar los controles, ¿por qué no? Diría quien busca su mayor rentabilidad, ¿o no, Fernando? Yo lo que digo es que a mí lo que me preocupa es, primero, mis colegas, que hoy, Pablo, sabés que tenemos colegas que su negocio, su depósito es la estantería, ¿cierto? Entonces, venden la mercadería y no pueden reponerla. No la pueden reponer porque no hay. Entonces, no podés entender que un mayorista, o todos los mayoristas, porque ya te digo, recorrimos 3 nosotros, más todos mis colegas, Sí. los mayoristas tengan una góndola frenteada solo de una marca de galletitas. Claro. No puede ser, ¿me entendés? No puede ser. No puede ser que de haber terminado de trabajar un día sábado, vas el martes y te encontrás que no hay aceite. O sea, que una sola marca de aceite está ahí y después todo el formato premium que inventaron para cobrar el doble. Entonces, ¿qué? Hay tanta demanda, tanto come la gente los últimos días. Ahora, Fernando, ¿desde qué año tenés almacén? Hace 40 años. Ah, bueno, es el retorno de la democracia entonces. ¿Cómo fueron los 90 en ese sentido? Y también fueron muy complicados. Lo que diferencio desde aquel tiempo a hoy es que año a año, ¿no es cierto?, sin echarle la culpa a ningún gobierno o echándole la culpa a todos, yo veo que la clase media argentina está muy debilitada. Entonces, hoy cualquier cosa nos hace caer, ¿cierto? O sea, para mí definir clase media es el que llega, el que comer es normal, el que pagar el alquiler es normal, el que tener un autito es normal, el que poderse ir de vacaciones como premio al trabajo también. Hoy la clase media argentina, del cual yo también me considero, porque soy un laburante, un almacenero, no estamos bien, estamos complicados, ¿cierto? Y viendo lo que tenemos enfrente, aún nos preocupa más, porque también me ocupé de llamar, digamos, a funcionarios de los mayoristas y preguntar, o sea, descargar mi bronca, Sí. o mi reclamo, ¿Y qué te por dijeron? llamarlo así, que los aumentos van a continuar. El tema de que, según me explican, el subsidio de la harina se terminó, evidentemente. Hace que toda la cadena aumente. Ahora, mercadería va a ¿notás seguir que la gente que va compra menos o compra lo más barato o compra sin darse un gustito? ¿Eso lo notás? El tema del consumo y de la caída de consumo es una ecuación sencilla en función del sueldo. A ver. Si el sueldo de usted no cambia todos los meses, inevitablemente usted va a consumir menos, ¿cierto? Por eso hace tiempo que yo digo que el 15 es fin de mes, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque uno evalúa la conducta de compra y de pago del cliente, ¿cierto? Entonces, tal vez los primeros días, ¿por qué no comprar la marca de fideo, de arroz, que a usted le agrade, ¿cierto? Pero después del 15, la gente no compra por marca, compra por precio. Y gracias a Dios, que nuestras pymes argentinas pueden reemplazar perfectamente esto, ¿cierto? Porque, no sé, yo ya te digo, tengo 40 años de comercio y tal vez en aquel tiempo las pymes que producían galletitas, que producían fideos, digamos, no eran tan ricas, ¿cierto? Las galletitas. Hoy son de excelente calidad. O sea, hoy Para lo que com- decís es, la pyme argentina salva el bolsillo del laburante. Tal cual, tal Para- cual. Pensando en contraposición de las grandes empresas Las grandes oligopólicas. empresas, los monopolios.
oligopolios, oligoxonios, no sé ni cómo definirlos, son los dueños de la comida y de los productos de higiene personal de los argentinos. Fernando, ¿nos ayudas a entender el comunicado de dos asociaciones de supermercados? Flor, lo que quieras agregar también. Comunicado de estas dos asociaciones sobre los precios de productos de consumo masivo, considerando la situación actual, etcétera, etcétera. Los integrantes de estas cámaras destacamos la necesidad de proceder con extrema prudencia. No podemos perder de vista que en definitiva los perjudicados por los aumentos excesivos de precios son los consumidores, la gente que debe enfrentar esta situación con bajísimos niveles de ingresos. O sea, literalmente pasaron a los supermercados y dijeron, che, se están yendo al demonio. Interpretanos, ¿a quién le están hablando los supermercados? Digamos que en principio CAS y FASA no representa al hipermercado. Sí. Son colegas con negocios más grandes, del cual tengo un aprecio y respeto total. O sea, un poco más grande que el almacén, pero claro, no el hiper. No. CAS y FASA representa tanto al supermercado o a las cadenas regionales. Los San José, los San Cayetano, los supermercados tal que no cual. son hiper. Los hipermercados es otra cosa. Sí. El hipermercado hoy representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país. ¿30? 30%. 70 es proximidad. El 70 es proximidad, desde el almacén como el mío de barrio hasta el negocio de los colegas de CAS y FASA. ¿A quién le están hablando? ¿Le están hablando al distribuidor, al mayorista, a la empresa? Yo a creo la productora? que todos estamos preocupados, Pablo. O sea, cuando se habla de prudencia... ¿Quién se zarpa? Eso es lo que estoy preguntando. Bueno, yo lo digo, yo no tengo ningún problema. Sí. Para mí el mayorista tiene mucho que ver en todo esto. Porque si por un lado tenés el gran monopolio, por debajo tenés el otro monopolio. ¿Cuántos mayoristas son, Pablo? ¿6, 7? Sí. Y bueno, inevitablemente nosotros tenemos que comprarles a ellos. El 80% de la mercadería que yo tengo en mi negocio o cualquier colega... Pero bueno, ¿podés dependemos comprarle de- Arcor directamente, por ejemplo? Arco tiene distribuidoras. A los que no tienen distribuidoras, no. No, Unilever, Procter, Kimberly-Clark. No Todo- podés todo comprarle eso directo. es- No te ¿Y el venden. hipermercado? El hipermercado ellos le venden en forma directa. Por Por el volumen. Por el un volumen. tema de volumen. Claro. Pero, a ver, acá lo que pasa Porque es que compran con un mayorista directamente. el negocio que tengo era de mi papá. Y a mi papá venía Molinos, venía Terrabusi, venía antes Bagle, sí se venía- le compraba la empresa. Obvio. ¿Y qué pasó? Y no había WhatsApp, no había ¿Y internet. qué no había- pasó? Hasta que aparecieron estos cristianos con los mayoristas con la promesa de que iba a haber un lugar donde todos teníamos que ir. Bueno, en ese tiempo ya todos los comerciantes tuvieron que comprar camionetas porque las empresas no te proveían Sí. más. Digamos que dentro de todo el ecosistema se había armado de tal forma que, bueno, nosotros comprábamos los mayoristas, nosotros pagamos de contado, ellos 60 días, pero bueno, todo esto, digamos, tenía una armonía. Hasta que un mayorista de La Plata dice, ¿y por qué no ser competencia de mis propios clientes? Y empezó a vender al consumidor final. O sea, el mayorista en un comienzo no vendía minorista. No, el mayorista tenía ética comercial. O sea, nosotros íbamos y le comprábamos al mayorista y nosotros le vendíamos a ustedes. Pero eso fue ¿hace cuánto? ¿Estás hablando? ¿20 años? No, sí, más o menos 10 Pero entonces, años. además, ¿no? el hipermercado tiene mucha ventaja para poner mejores precios que usted. Sí, tiene más ventaja, pero Porque digamos... vos tenés un eslabón más. Obvio, tenemos un Claro. eslabón más, pero digamos que si en principio nosotros considerábamos que el mayorista era nuestro par, nuestro amigo, nuestro proveedor. Desde el día que le empezaban a vender al público, yo me he sentado con muchos funcionarios de los mayoristas y siempre era claro, vamos a tener toda la charla que quiera, pero vos sabés que vos no sos mi amigo, vos sos mi enemigo. Fernando, la discusión ahora es que asume un gobierno que de regulación de precios, de sentarlos a todos en una mesa y ordenarles márgenes de ganancia razonables, eso no va a estar más. Primero, Perdón. salud, Luli. Lo quise evitar, no pude. No, ¿por qué hay que evitarlo? Que Estamos todos sacarlo para resfriados. afuera. Viste que eso después adentro crece mal. Es liberarse. Y además de Pantera Basta, Rosa con los basta. quilombos que tenemos. Vos viste que ahora te haces el gracioso como yo. Llegamos al final y se cambia todo. Esto es una cosa. Vos sos la responsable. increíble. Yo soy la responsable de esto encima. Disculpanos, Fernando. No, yo estamos también. Soy haciendo la madre de catarsis. la Pues. criatura. Yo también estoy resfriado. Soy la Estamos madre de de la raje. criatura.
Fernando, mi pregunta es esta. ¿Costó mucho trabajar, incluso con este gobierno que cree en los acuerdos de precios, que tuviera fuerza política para condicionar a todos los actores? Bueno, ahora viene alguien que libera precios, que dice, bueno, que se arregle el mercado. ¿Qué perspectiva estás viendo? Y hay que, viste que, Pablo, que como que yo siento que la Argentina es el día a día, ¿viste? O sea, es esperar a ver qué pasa mañana. Yo cerré mi negocio el día lunes, que trabajé mediodía, vendiendo a un valor, y fui el martes al mayorista y me encontré con un 25% más. Claro. ¿Me entendés? Entonces, es el día a día. O sea, yo de corazón, sea el presidente que sea, yo quiero que le vaya bien, porque yo quiero que nos vaya bien a nosotros, ¿cierto? Obvio. Obvio que desde la federación creo que hemos sido siempre, hemos acompañado en lo correcto y hemos sido críticos en lo que el Estado tiene que estar para tratar de acomodar un poco los excesos, o si es que estás ahora, las especulaciones? Claro, si es que lo logró estar en algún momento. Inevitablemente el Estado tiene que estar presente. Hay muchos reclamos que nosotros hicimos a la Secretaría de Comercio, ¿no? Porque en un momento se habló de controlar, fiscalizar nuestros negocios, del cual nosotros no tenemos ningún problema, pero yo lo que planteaba es que somos 26.000 comercios en provincia de Buenos Aires y más de 60.000 en el país. Entonces, digamos que el hecho de que quieran venir a controlar, era más fácil auditar los mayoristas. ¿Me entendés? Se auditan ¿Te referís a ver qué costos tenés, qué margen de ganancia estás trabajando? Obvio, si auditás el mayorista regula y nosotros compramos. Y vos me podés decir, bueno, pero vos compras barato y podés vender pero caro. Si me decís que eso es lo que puede hacer bien, a alguien que dice que entre los principios más sagrados está la propiedad privada y que el Estado no se tiene que meter, la veo difícil. O sea, si le va bien a esa política, yo entiendo el deseo que a un gobierno le vaya bien, pero también es desearle que a esa política de liberación de precio total, si le va bien, no sé cómo quedará en el saldo ese que pueda. Te digo, Pablo, que es el día a día, la preocupación está, tal vez el formato económico que veníamos llevando tampoco era sencillo para nosotros, ni para el laburante, ¿cierto? Sí, claro. Sí, hay una herramienta que hemos recibido no hace tanto, que es el reintegro del IVA, ¿cierto? O sea, nosotros aplaudimos y ojalá podamos defenderla, esa medida. ¿Por qué, Pablo? Porque entendés de que siempre que sale una medida de formato de precios, siempre se beneficia al hipermercado y nosotros nos quedamos de la vereda de enfrente aplaudiendo, ¿cierto? En esta medida de la devolución del IVA, un cliente viene a mi negocio en Morón, como un cliente que va a La Quiaca o a Tierra del Fuego o a cualquiera de nuestros negocios, pasa la tarjeta y a las 48 horas. Y sabés qué, aún más, porque vos sabés que el hipermercado siempre va a buscar el lugar más coqueto, ¿cierto? Sin embargo, nuestros negocios están en los barrios más humildes también. Entonces, en ese barrio humilde, donde la gente tiene que tomar 2 colectivos para llegar al hipermercado, también pueden pasar la tarjetita de débito. Fernando, gracias por haber venido. Como siempre. Gracias. Un gustazo. Vamos Bien, con Néstor. dale. Porque pareciera que si hay un futuro ministro que ya se puso el traje, es Mariano Cuño Libarona, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando los científicos descubrieron los restos del Titanic se sorprendieron porque ahí estaba Mariano Cuño Libarona haciendo un asado para 50 personas. Más allá de esta humorada, lo cierto es que Mariano Cuño Libarona hoy fue a la Corte. Él dijo recién en un reportaje que dio desde la Embajada Británica por los 75 años del Príncipe Carlos, dijo que él lo había invitado a la Corte. A mí en la Corte me dijeron que había sido al revés, que había sido una gestión que él mismo había realizado. ¿Vos lo que dices es que es un zorro viejo? Lo que digo es que es un hombre muy inteligente, muy hábil y además, que es lo importante, muy conocedor del derecho. Hay otro montón de facetas discutibles respecto de la forma de ejercer la profesión, pero es indudable que es un hombre que conoce mucho del derecho y que podría transitar con los ojos cerrados por tribunales sin tropezarse con ninguna puerta. Es más, con los ojos cerrados, esas mismas puertas se le abrirían y le dirían, pase por acá, señor. ¿Por qué hago todo este hincapié? Porque esta foto que vamos a ver ahora, que es la foto que de alguna manera jalonó una de las fotos del día, que jalonó el día de hoy, esta foto tiene un profundo sentido simbólico, porque en el momento en que se tomaba esta foto, estaba en ciernes la
intención de Mauricio Macri todavía de poner a Germán Garabano como ministro de Justicia. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, claro. Esto que estamos viendo ahora, estas negociaciones de te saco a este, te pongo a este otro, te cambio a este ministro, este que iba ya no va, también se produjo en torno a esto. Javier Milei tenía muy en claro desde el primer momento que Cuño Libarona era su hombre. Digo, desde el primer momento. Desde antes de ganar la elección, Cuño Libarona ya sabía que él iba a ser el ministro elegido por Javier Milei. Pero bueno, una cosa es lo que pactan entre dos y otro lo que la escena política, lo explicaban Pablo y Flor recién, termina generando en torno a esto. Una Entonces, línea con eso, perdón. Hace 2 días, este mismo funcionario que hablaba de que estaba pendiente la conversación Macri-Milei me decía... Puede ser que no todos los cargos estén tan confirmados como parece, porque hay lugares que a Mauricio le interesaban. El primero que pensé yo fue justamente justicia. Y alguien me dijo hoy que Cuño Libarona no ingenuamente aceleró todo lo posible de la conversión con la reunión con la Corte. Que veníamos hablando antes. La gran diferencia está en lo que dice Néstor. Estamos hablando de un designado que per se, sin necesidad de que lo lleven de la mano, que tiene peso propio. Actúa. Y además tiene peso propio en un ámbito institucional. Imagínate que ahora dijeran, Cuño Libarona no va a ser, después de haberse reunido y haberse sacado la foto con los 4 ministros de la Corte, sería un papelón, un signo de debilidad. Pero en el perdón, aspecto Néstor, no dice judicial. Albano con razón. Además tienes que lograr que la Corte te atienda. La Corte lee el juego, no son... Por eso decía que puede andar por los pasillos de Talcahuano 550, Comodoro Pi 2002, con los ojos vendados, Claro. sin necesidad de lazarillo, y todo el mundo le va a decir, por acá, señor, pase, venga, esta es su casa. Con gestiones particulares, con una promesa de Javier Milei, que dicen que la negoció Cuño Libarona, de que el reemplazo, el 5.º lugar que queda de la Corte, sería una cuestión a consensuar y a conversar. Y otra cosa más, no me quiero meter en tu territorio, Se meten todo, Pablo Iván. que Se me dijeron enriquece, que además sonó un nombre donde Milei estaría dispuesto a que el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, que habitualmente es un hombre muy de la política del Ejecutivo hacia allá, sea Marcelo Gallo Tagle, que es un hombre de la Corporación Judicial. Es decir, Javier Milei estaría aceptando incluso que ese lugar, que es el representante del Ejecutivo, sea puesto por la justicia. no le importa mucho la justicia, pareciera. Marcelo Gallo Tagle fue hasta hace 15 minutos presidente de la Asociación de Magistrados, uno de los organismos más influyentes, no solo dentro del Poder Judicial, sino también en materia ¿En el política. castómetro cuánto mide? No es un defensor acérrimo de la Corporación Judicial. Claro. Un hombre que permanentemente ha estado defendiendo lo que perfectamente Milei podría llamar la casta Claro. judicial. Es este representante de esa cuestión. El último ejemplo para terminar de hablar de la foto. La foto esta es claramente un símbolo y una demostración de fuerza que, por ejemplo, no pudo hacer Carolina Píparo. Carolina Píparo sacó un tuit diciendo, el No lunes llegó. me reúno con Raberta. Bueno, una cosa es Qué la ver, foto Píparo. de Cuño Libarona Qué con los ver. 4 jueces de la Corte y otro es un tuit diciendo, el lunes me reúno con Raberta. Está clara la diferencia. Puedo Bueno, recordar que esa foto le llevó bastante tiempo también a Marcela Luzardo. sí, claro. Y le llevó Marcela- mucho más tiempo todavía a Martín Soria. Y este no y asumió. Marcela Lozardo era de ellos, ¿eh? Y era de- Tenía una excelente Ah, ¿sí? relación con toda la corporación y también, judicial. hablando de eso, Cuño Libarona está en la Universidad del Museo Social, donde hay una funcionaria que es muy cercana a Rosati, tiene relación preexistente también él mismo con Lorenzetti. También está jugando con la interna de la Corte, con la relación con los 2 actores de la Corte. Imagínate si Cuño Libarona es el que hace que todos vuelvan a estar armoniosamente conectados. Tiene 2 proyectos muy interesantes, Cuño Libarona. Uno es de acortar los tiempos de los procesos judiciales en materia penal, algo que se han propuesto todos los ministros de Justicia, pero que ninguno ha conseguido, por eso las causas duran lo que duran. Y la otra gran promesa que hoy sonó como música celestial en los oídos de jueces de la Corte es que el juicio político se terminó. Claro. El juicio político es historia. Algo que iba a pasar también con Massa. Sí, porque ya lo venía anticipando. Néstor, un dato más que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, uno de sus representantes gremiales y una denuncia que le hace Stornelli. Pablo Vidó, el titular de APLA, del gremio de los pilotos, dijo públicamente en una entrevista con Radio Nacional Rock que si Milei se quería cargar a Aerolíneas Argentinas lo iba a tener que matar. A partir de esta frase, el fiscal Carlos Stornelli
formuló a título personal, por la obligación que tiene cuando se entera de un posible delito, formuló una denuncia. Es esta que vas a ver ahora en pantalla. Atención, porque hay algunas cuestiones que son realmente llamativas. Sostiene el fiscal Carlos Stornelli que esa expresión de Pablo Viró pudo haber sido un atentado contra el orden constitucional. Mira, pero ¿no le pareció lo mismo con Macri diciendo que los orcos tienen que ser combatidos en la calle? Básicamente, mira, ahí tenés parte de, de las conductas, dice, son conductas indicadoras de la violencia colectiva el clipping. contra... Claro. Depende del clipping lo que le llega a... Bueno, lo que está diciendo concretamente es que esta expresión pudo haber sido un atentado contra la autoridad y una instigación, una incitación a la violencia colectiva, y a partir de eso formuló la denuncia, como la podías haber formulado vos, Pablo, o vos, Luli, la formuló desde su cargo de fiscal, pero como un ciudadano más que se enteró de algo que podía ser un delito y fue y lo llevó a la justicia para que lo investigue otro juez y otro fiscal. No va a ser Stornelli el fiscal a cargo de esto, no podría hacerlo como denunciante. Nos está esperando el living Luis Campos, es el director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Vamos a ir a charlar sobre el momento de trabajadores y trabajadoras, sus agremiaciones, los sindicatos, ¿frente a qué? Bueno, frente a, primero, una declarada avanzada sobre derechos laborales o planteos de reformas regresivas en términos de derechos laborales, frente a la posibilidad de, a partir del achicamiento del Estado, despidos masivos, y frente también a la caracterización de orcos, como recién decía Lucila, por parte del presidente Mauricio Macri, frente al ajuste bestial que va a venir en los primeros 6 meses de gobierno. Respecto de esto, o por esta razón, claro, se reunió la CGT. Hoy por la tarde, y a la salida, Héctor Daer decía lo siguiente. En el momento que avancen en reformas que tengan que ver con los derechos sindicales, gremiales, laborales, individuales y colectivos, en el momento donde las organizaciones sindicales que son afectadas por estos ajustes lo requieran, la CGT va a tomar una actitud, no tengan dudas. Bien, allí estaba Héctor Daer. Incluso le escuché pronunciar la frase, no sé si estaba acá, perdón, estaba un poco distraído. Ni un paso atrás, que la consigna de fondo, digamos, era ni un paso atrás. Son nombres propios que ya han tenido esta situación, ¿no? Lingeri, Daer, Acuña, etcétera, etcétera, en 2015, cuando gana el gobierno de Mauricio Macri. Habría que recomendarle que usen bulones para atornillar el atril en esta oportunidad, si la práctica va a ser la misma, frente a algo muy decidido. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pablo, Luli. Buenas noches, en realidad. Buenas noches. Luis, ¿en qué momento, antes de meternos en cosas bien específicas, en qué momento están los sindicatos, los gremios, teniendo en cuenta el rol que ocupás en la CTA frente a esto? Hay una situación de deliberación permanente. Recién escuchábamos el audio de uno de los secretarios generales de la CGT. Hoy también se reunió la conducción de la CTA Autónoma, planteando básicamente los mismos problemas, declarando el estado de alerta y movilización. Esto a nivel de las confederaciones, a nivel de los sindicatos por rama de actividad, las uniones, las federaciones, también están teniendo reuniones, en algunos casos formales. La Asociación de Trabajadores del Estado también se declaró en estado de alerta y movilización. Hay algunos sindicatos, en el caso de la energía, ni que hablar, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, que vienen teniendo asambleas, reuniones. Una situación que se multiplica en instancias formales, reuniones de conducciones, asambleas, y en instancias informales. Hay un estado de comunicación permanente que viene un poco a responder no solo al resultado de la elección, que en todo caso podría ser una anécdota dentro del sistema institucional y de renovación política del país, sino fundamentalmente de algunos anuncios que van en dirección muy clara contra derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en algunos casos con bastantes precisiones. En el caso de los trabajadores del sector público esto se ve muy claramente. En otros casos con iniciativas que todavía faltaría conocer cómo se implementarían, cuál sería la letra chica, pero que lo cierto es que seguramente en las próximas semanas va a haber mucho ruido. Ahora, hay una realidad, ¿no? Y es que si Milei ganó con el 55% de los votos, se lo votó en todo el país, en todas las clases sociales, en todos los barrios, en todos los ámbitos laborales también.
Esto pensando a partir del 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué crees que puede ocurrir dentro de los propios lugares de trabajo? ¿Qué crees que puede ocurrir con aquellos que lo votaron confiando incluso en que algo podía estar mejor? Y pienso en esto, en alguien que está incluso sindicalizado y lo votó. ¿Crees que va a haber una reacción instantánea o que puede tardar todo un poco? A ver, va a depender mucho de cada sector, de cada actividad, de cada lugar de trabajo. No es lo mismo aquellos sectores donde el impacto en materia de empleo pueda ser mucho más directo. Yo les comentaba recién el caso de las empresas públicas, donde esto parece ser una amenaza muy concreta. En el caso de la industria de la construcción, seguramente si hay un parate de la obra pública, esto va a tener consecuencias directas en el empleo en el sector de la construcción. En esos espacios seguramente vamos a tener reacciones en el corto plazo, claro. Te diría. En otro ámbito que va a tener que ver más que ver con los ingresos, donde claro. también se va a dar una No es el disputa despido muy fuerte. directo, no es estar en tu casa sin trabajo. Exacto, donde vamos a ver cómo se da esta relación entre inflación y paritarias y qué resultado pueden tener las paritarias como herramienta defensiva del salario. Esto es más, si querés, más sutil, no se ve tan claro en lo inmediato, y ahí sí habrá que ver la sociedad cuánta paciencia claro. tiene, cuánta espera le da a la nueva gestión antes de hacer reclamos más contundentes, pero de vuelta, esto es todo un escenario que está muy abierto en la actualidad, y de vuelta, va a ser muy distinta la situación cuando se verifiquen pérdidas de puestos de trabajo que cuando lo discutamos tenga salarios. cada uno, digamos, cuando se vean la de Sí, cada uno. y cuando se vea en materia del puesto del trabajo. No es lo mismo perder el puesto del trabajo que no llegar a empatarle la inflación Entiendo. este mes. Ahí hay una cuestión de urgencia muy distinta. Te iba a preguntar por la vigencia de la paritaria libre, pero me imagino que la negociación paritaria va a estar también muy condicionada o disciplinada en función de la actividad económica, de la posible pérdida de puesto de trabajo. Ahora, acá entramos en un terreno de hipótesis, Sí. no hay precisiones. Hay historia frente a estos programas, ¿no? Hay historia, y si vamos al gobierno de Mauricio Macri, no hubo afectaciones al principio de la paritaria libre. La paritaria fueron libres durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo que sí es cierto ¿Es es más que comparativo con Macri o con Menem? en el caso del gobierno de Menem hubo algunas diferencias. Una, la más notable, y que me parece que no es menor traerla a este escenario, fue que a partir del 91, es decir, no en los primeros 2 años, sino a partir del 91, con la ley de convertibilidad, se prohibió la negociación salarial si al mismo tiempo no se demostraba que había habido un incremento similar de la productividad. Es decir, no se podían reclamar salarios en una actividad en la cual no se demostraba que había aumentado la productividad. Y esto, sumado a muchas otras cuestiones, básicamente congeló la discusión salarial en los años 90. Entonces, eso podría ser un punto de partida. Pero no es que no hubo negociación colectiva en los años 90, la hubo, les diría, perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. La flexibilidad laboral se instaló no solo por la legislación laboral en los años 90, sino fundamentalmente por la negociación colectiva. Y esto, podríamos ver un escenario parecido en la actualidad. Pero no es que no va a haber paritarias. Lo que sí es cierto es que es posible prever una resistencia mucho más fuerte de los empleadores a discutir salarios y porque se sienten empoderados, digamos. Tal cual. El empleador se sienta y dice, yo no te firmo el aumento salarial. Lo hemos visto durante los últimos años. Perdón, pero el graf es, en los 90 no se congeló la discusión salarial. A ver, no se prohibió. Claro, no se prohibió. Pero se supeditó a que se demostrara un aumento de la productividad. Claro. Si vos no podías demostrar, por ejemplo, que en la industria metalúrgica había habido un aumento de productividad, no podías discutir salarios. Entonces tenías que demostrar ese aumento de productividad. ¿Cómo? Bueno, anda a discutirlo. Claro. Y anda a discutirlo en un contexto donde la desocupación iba creciendo de manera... Y agarrabas cualquier cosa. Sí, claro. Entonces, ahí, esa discusión se va a dar. Pero vuelvo con esto. Va a haber discusión salarial con empleadores empoderados que seguramente te van a plantear o no quiero negociar o te voy a exigir demandas que vos no estás dispuesto a poner sobre la mesa. Y además vas a tener un Ministerio de Trabajo que claramente va a estar apostando a uno de los sectores en esa negociación, lo cual va a dificultar muchísimo la discusión salarial. Luis, mencionaste el tema de la obra pública y el trabajo en la construcción. Gustavo Weiss, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, hoy dio entrevistas y efectivamente tuvo definiciones sobre lo que está pasando en obras paralizadas y despidos. Lo escuchamos. ¿Ya hay telegramas de despido en algunas empresas?
Sí, claro, sí, ya empezó a haber telegrama de despido porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo funciona la obra pública? La obra que yo hago en el mes de noviembre termina en un certificado y en una factura que se emite los primeros días del mes de diciembre, por lo tanto esa factura se paga, digamos, fin de enero o febrero. Ya esa factura no se va a pagar, por los dichos de Javier Milei, por lo tanto las empresas se están diciendo, yo si ejecuten no me pagan, ya han empezado a matar telegramas. Me acuerdo de la charla que tuvimos ayer, Luli, con Cornejo, diciendo, bueno, por ahora son solo decires los de Javier Milei. Y nosotros decíamos, no, decir es una acción política concreta y, entre otras cosas, genera, por ejemplo, este tipo de cuestiones, porque todavía no se tomó la decisión de paralizar la obra pública, Luis, pero ya empieza a haber despidos. En el caso de la construcción, tengamos en cuenta que el sistema de contratación y de despido es distinto del resto de los trabajadores. De hecho, se pone siempre el ejemplo de volar la indemnización tradicional para pasar a esta especie de mochila que tiene en la construcción. Existe un fondo de cese laboral, que es un fondo que se va acumulando con un aporte que el empleador hace todos los meses, el 12% de la remuneración durante el primer año, el 8% a partir del segundo año, y cuando el trabajador renuncia, es despedido, fallece, le corresponde recibir a él o a sus derechohabientes esa suma que se fue acumulando en ese fondo de cese laboral. Que es por año trabajado, en realidad. Eso es, digo, a ver, el cálculo en principio, y digo en principio porque en realidad en la práctica termina siendo menor, pero en principio debería ser similar al de la indemnización por despido previsto en la ley de contrato de trabajo. En la práctica termina siendo menor por distintas cuestiones. Ahora, eso hace que en la construcción el empleo sea tenga un comportamiento muy cíclico. Es decir, cuando baja la actividad, automáticamente se destruye empleo. Claro. Y cuando sube la actividad, el crecimiento del empleo es muy rápido. Esto se vio, por ejemplo, en la pandemia, donde el empleo en el sector formal cayó un poco, pero no cayó tanto, en la construcción se desplomó. Claro. Y luego, en la salida de la pandemia, se recuperó un poco el empleo en el sector formal, se volvió a los niveles anteriores, y en la construcción voló el empleo en la pospandemia. Esto tiene que ver con este mecanismo de fondo de cese laboral, que es una aplicación de las técnicas de just in time a las relaciones laborales. Es decir, tener fuerza de trabajo cuando la necesito y cuando no la necesito la despido rápidamente. A ver, sé que Flor tiene una pregunta, pero a riesgo de que nos vayamos de tema. El monto, la indemnización a la UOCRA, digamos, que es lo que Milei quiere llevar a todo el ámbito laboral, ¿es la misma indemnización? ¿Se puede trasladar fácilmente al resto de los sectores? ¿Y es beneficioso o no es beneficioso para el laburante? No es la misma indemnización por dos cuestiones técnicas. La primera, en la indemnización por despido de la LCT se toma la mejor remuneración del último año trabajado. En el caso de la UOCRA es el fondo que vos acumulaste. Claro. El problema es que, como tenemos tanta inflación, la mejor remuneración siempre suele ser la última. Sí. En el caso de la UOCRA, lo que está en discusión es cuál es el índice de actualización que tiene ese monto que tu empleador fue aportando mes a mes. A priori en la práctica siempre es menor. En la práctica termina siendo menor. Si esto tiene algún beneficio para los trabajadores, no, ninguno, definitivamente. Lo que hace es trasladar esta necesidad de los empleadores de ajustar su materia prima, incluyendo la fuerza de trabajo, a las necesidades de la demanda. Entonces, me saco de encima a los trabajadores rápidamente cuando los necesito, los vuelvo a contratar cuando los necesito. Descargo sobre los trabajadores y las trabajadoras. Sobre un monto que ya venía guardando el empleador. Y además, esto hace que, como el despido es gratis para el empleador, porque en realidad ya lo fue financiando con ese aporte, no hay posibilidad, no tiene efectos disciplinadores. ¿Qué quiere decir eso? No genera, al empleador no le genera ningún costo despedir. Con lo cual, si vos trabajador, vos trabajadora, quiere hacer algún reclamo, por ejemplo, estoy trabajando con una máquina que es muy riesgosa, está funcionando mal, estoy poniendo en riesgo mi salud, mi vida por trabajar con esa máquina. Me quejo ante mi empleador. Andate. Claro. Total, para mí es gratis, no tengo ningún costo en despedirte. Vos te vas, te llevas tu fondo de cese laboral y volvés si te lo pido. En contextos donde el desempleo todo indica que va a volver a ser un elemento disciplinador. Otra vez, agarras cualquier cosa. Esto, frena cualquier tipo de reclamo y cualquier tipo de proceso de organización colectiva. Claro. Podríamos charlar, muchísimo. Un sistema parecido al que existe en Estados Unidos, donde organizarse sindicalmente es una invitación al despido directo.
Flor. Sí, todos los cambios que puedan llegar a venirse, no sé, uno piensa, por lo que escucha dentro de la Libertad Avanza, proyectos de ley con cambios para indemnizaciones o mismo, por ejemplo, lo que es las jubilaciones, ¿no? Pasar a un sistema tipo AFJP, capitalización individual. Todo eso siempre es hacia adelante, es decir, el que hoy nos está laburando, tiene 10 años en una empresa y todo, y dice, sacan las indemnizaciones. ¿A ese no le pueden cambiar nada? Ahora, hay que ver la letra chica. Por ahora no se la conoce. Lo cierto es que sí podrían. Habría toda una discusión judicial acerca de si esto afecta a derechos adquiridos o no, si va en contra de principios constitucionales vinculados a los tratados internacionales de derechos humanos. Estoy pensando en la prohibición de regresividad. Pero ahí habrá que ver la letra chica del proyecto, que por ahora no se conoce. Lo único que hay es el antecedente del 2017, la reforma laboral que impulsó en su momento el ministro Jorge Triaca, que incluía este fondo de cese laboral, y en ese momento era algo optativo que se iba a implementar a través de la negociación colectiva. Es decir, había una invitación a sindicatos y cámaras patronales a que generaran un mecanismo que reemplazara la indemnización por despido por fondo de cese laboral. En ese caso, para todos los trabajadores y trabajadoras. Sí. Esto va a depender de la letra chica. Obviamente lo van a presentar, por lo menos al principio, como algo que solo afecta a puestos de trabajo nuevos, no a los anteriores. Aún en el caso de que fuera así, hay los mecanismos para proteger y para que no se reemplacen trabajadores viejos por trabajadores nuevos, entrando en este esquema más flexible, nunca funcionaron. Ha habido intentos en otras dimensiones de las relaciones laborales para decir, bueno, esta reforma solo afecta a los nuevos, no afecta a los viejos. Nunca eso impidió que los empleadores, en definitiva, lo que hicieran fue, bueno, me voy sacando de encima a trabajadores viejos, o de último hasta les ofrezco cambiarse al nuevo régimen, siempre con la amenaza de despido detrás, que es la más disciplinadora. Estaba pensando en cómo un indicador muy concreto de un cambio de etapa son las agendas que se discuten, ¿no? Es cierto, veníamos discutiendo el tema salarial, decisivo, pero también estaba discutiendo la posibilidad de ampliar las licencias por paternidad. Estábamos discutiendo también la reducción de la semana laboral. Fíjense lo que estamos discutiendo ahora, qué tipo de agendas estamos conversando. Néstor creo que tiene una pregunta. Una duda respecto del fondo del cese laboral. Yo creo haberte entendido que si yo cobro 100, 12 me lo descuentan y va a ese fondo del cese laboral el primer año, después serán 8 y demás. ¿Ese dinero quién lo administra? Ese dinero, primero, es un aporte, en el caso de la industria de la construcción, es un aporte del empleador, de la empresa, claro, no de los trabajadores. Y ese dinero lo administra un instituto, en este caso, conformado por representantes de la organización sindical y de la Cámara Patronal. Pero lo que termina pasando, y acá hay parte de la discusión, a ver, si esto lo generalizamos a la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras, estamos hablando de una masa de recursos muy importante, que empieza a ser trabajada con un criterio financiero. Entonces, yo no lo pondría en esos términos, pero, a ver, pensemos cómo funcionaba el sistema de AFJP en los años 90. A eso iba. Y traer a la lógica de los derechos laborales y la protección contra el despido arbitrario, que es un derecho constitucional, y llenarla de un contenido, de un componente financiero, es un problema. Es un problema, vos le ponés el nombre timba. Por el Caruso esta cara es más bruto como yo. Antes no lo hubieses dicho. Es decir, que en lugar de ser siembra FJP o consolidar FJP, podría ser consolidar administradora de fondo de cese laboral. A ver, y el riesgo, por lo menos el riesgo que tenía la reforma del 2017, era que había una invitación a que los sindicatos participaran de la administración de esos fondos de cese laboral. Había, le dio la zanahoria. Claro, ustedes también son parte. Ustedes también son parte. Y ese es uno de los riesgos que está sobre la mesa. Yo creo que la avanzada, al menos en el plano discursivo, contra las organizaciones sindicales, contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, va a ser muy difícil que algún sindicato quiera sumarse a este tipo de iniciativa. Pero me parece que eso va a ser parte de una agenda que va a estar en discusión. Vos, Pablo, hablabas de cómo cambian los tiempos. Recién hablaban de la denuncia contra el titular de APLA, del sindicato de pilotos. Posiblemente volvamos a ver la dimensión de la justicia penal como un elemento central para analizar los conflictos laborales. A ver, está muy bien, porque cuando le preguntan a Milei por la reacción respecto del ajuste, él dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esa línea es una línea
a pulsear, digamos, con el poder político y el poder económico? ¿Es una línea bien clarita de qué se puede y qué no? Ahí me obligás a ponerme mi traje de abogado. Sí. La mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra. Cagamos. Perdóname que lo diga así. Y si la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra, en un contexto donde los vientos están soplando para un lugar bastante complicado, te diría que esa mitad que dice algo desfavorable para los trabajadores y las trabajadoras se va a correr un poquito. ¿Cabe el concepto, te lo pregunto porque si no me retan, ¿cabe el concepto de ¿Qué? correlación de fuerzas? ¿O no? Podríamos hablar toda la noche de relación. A ver, el problema del concepto de correlación de fuerzas, esto lo decía Gramsci hace 100 años. Esto lo decía Gramsci hace 100 años. Hay que hacer un programa que se llame Correlación de Fuerzas. Sí, bueno, Caruso, es tu momento. 2024, productores, un programa de Pablo Caruso en un lugar de resistencia No sé si es el momento. que se llame Correlación No sé de si nos da la Fuerzas. correlación de fuerza. Parece. Para donde sea, El para problema donde es que sea. se suele afirmar lo que hay que explicar. A ver. Cuando se dice no da la relación de fuerzas, es una afirmación, pero no se está explicando qué es lo que no da, cómo se mide esa relación de fuerzas, qué dimensiones se están teniendo en cuenta al momento de medir esa relación de fuerzas. Gramsci distinguía muy a grandes rasgos, estamos hablando de Gramsci a las 10:15. Me encanta esta charla, me encanta esta charla. Pero hablaba de factores objetivos, dimensiones objetivas. En el caso de las relaciones laborales, ¿cuántos trabajadores hay? ¿Dónde están ubicados? ¿En qué industrias? ¿Qué cercanía física tienen unos con otros? ¿Cuál es la producción de ese país? ¿Cómo es la tasa de desempleo? ¿Cómo es la tasa de subempleo? Digo, todas dimensiones objetivas. Sí, claro. Después dimensiones subjetivas. ¿Cuál es la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las relaciones políticas de una sociedad? ¿Tienen vinculación con los partidos? ¿Con qué partidos? ¿Con qué bloque de poder? ¿Con qué fracciones tienen alianzas de la burguesía? Digo, y una tercera dimensión, que es la dimensión militar, que es la dimensión del conflicto. Y estas dimensiones se dan todas al mismo tiempo y es lo que hay que explicar para ver si en algún momento da o no da la relación de fuerzas, no solo afirmarlo. La clavó al ángulo, boludo. Correlación de fuerzas, Hermoso. hashtag. Está bien, estamos discutiendo, insisto, quiero volver seriamente a esto, estamos discutiendo qué se va a considerar dentro de la ley y fuera de la ley a la hora de organizaciones y sindicatos saliendo a reclamar sus derechos, digamos, ¿no? Luis, gracias por haber venido. Como siempre. Un placer. Hacemos un corte, correlación Y de charlamos. fuerzas. Dale.